Bueno, continuamos con la unidad 2. Si están viendo, ¿verdad? Si están escuchando, voy a presentar la lámina. Ah, vamos a ver la evaluación inicial, como me pidió el ingeniero Héctor. Están viendo la evaluación inicial, el abaco ese, la torta. ¿Alguien me dice si ve la torta? Ah, se ve, dice, bueno. Funciones y finalidades. A ver, apreté este. Acá está la torta. Las respuestas, aparte de sus nombres, teléfonos, correos que pusieron, ¿verdad? Tenemos profesores asistentes, son la mayoría, 54,5%. Encargado de cátedra son 27,3%. Auxiliar de la enseñanza, no dice el porcentaje, un poquito, vamos, parece que un 4,5%. El jefe de laboratorio 9,1% y profesor adjunto, perdón, 9,1 profesor titular y 4,5 es profesor adjunto. Las cátedras que enseñamos nosotros docentes, ¿verdad? Todas las cátedras que enseñamos, están las respuestas acá. Voy a escribir más porque son 22 respuestas ya. Fundamento de luminotecnia, electrónica, diseño técnico, construcción, electrónica digital y analógica. No leí los otros, pero les puse primero. Seguridad industrial, expresión oral escrita, álgebra, cálculo, ingeniería de software. Muy interesante, bastante cobertura tenemos. Vamos a ver, continuamos con el siguiente. Entonces, la pregunta acá que hicimos, voy a tratar de ver qué es la pregunta. ¿Qué se debe evaluar el aprendizaje? Competencia adquirida por los estudiantes, el proceso de aprendizaje de los alumnos, los logros y no logros, el alcance y valor de la enseñanza, la gestión en el aula, en la institución, grado de conocimiento del alumnado, aprendizaje y conocimiento adquirido en la materia, el nivel de aprendizaje de los alumnos, el conocimiento adquirido, el nivel de aprendizaje, vamos a ver, el aprendizaje durante el proceso de enseñanza a los docentes también. Se varían los conocimientos, capacidades y destreza del alumno, el logro de los objetivos, la competencia del futuro profesional en la materia. Muy bien. A mi parecer, debo evaluar todo el desarrollo, contenidos, trabajos, talleres, etcétera, en clase. La estrategia pedagógica, objetivos, métodos, técnicas, materiales también se evalúa. Bueno, entiendo que la evaluación se realiza los conocimientos que adquiere el estudiante a través de eso identificar el porcentaje del logro de los objetivos trazados para cada materia. Además, considero que es necesario evaluar la capacidad del docente de transmitir esos conocimientos. Si bien en un gran porcentaje la responsabilidad de adquirir nuevos conocimientos depende del estudiante, el docente debe transmitir confianza, dominio del tema y demás capacidades que ayudan a motivar al estudiante. Los conocimientos previos y actuales en la estrategia pedagógica, técnicas, métodos, objetivos y materiales. Muchas gracias por sus... Vamos a ver si seguimos más adelante, más hay otra respuesta, ¿verdad? ¿Quién evalúa? Docente, el profesor de la materia, el alumno, el docente y los estudiantes, la institución, el profesor. ¿Para qué evaluar? Para fortalecer, para conocer fortalezas y debilidades, para documentar y validar el nivel de competencia adquirido por el estudiante, para obtener información sobre los procesos de desarrollo y mejora los objetivos establecidos, para conocer el nivel de conocimiento y el adquirido en la materia mencionada. Es decir, el alumno cumple con las competencias básicas de la materia, mejora continua, si los objetivos fueron alcanzados, para medir el logro de enseñanza-aprendizaje, para conocer el estado actual del avance de los logros de los objetivos propuestos. Muy interesante eso. Y bueno, te volvió hacia atrás. Muy interesante algunas respuestas y ¿cómo se dice? La profundidad también con que uno analiza, ¿verdad? Para medir el grado de conocimiento que ha adquirido el estudiante, como así también los estudiantes están entendiendo lo que el docente está desarrollando en clase.
24 respuestas están contestando mientras estoy leyendo esto. Para emitir juicios o valor o tomar decisiones, corregir deficiencias y reflexionar sobre ellos. Diagnosticar, medir, orientar, reflexionar, comparar, querer decir ahí. Para medir cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento del objetivo de la materia en particular. Para tener un diagnóstico y tomar decisión de futuras estrategias. Estoy leyendo arriba ahora. Para medir los conocimientos adquiridos de la cátedra en función del objetivo. Medir y cuantificar resultados y si están entendiendo lo que el docente desarrolla en clase. Muy interesante todas las respuestas. Vamos a seguir. ¿Cuándo evaluar después de cada momento didáctico? Cuando se ha culminado el proceso de enseñanza y aprendizaje referente a un contenido, en todo momento, antes, durante y después, cuando el evaluador considere necesario. Ese que dice cuando el evaluador considere necesario es importante también porque puede haber desviaciones, por ejemplo, los puntajes están bajos y uno necesita saber si están repuntando los alumnos. Es muy importante eso analizar también. Lo ideal sería el término de un capítulo, pero nos regimos por el calendario académico. Cuando sea necesario por cada capítulo desarrollado, inicio y cierre de clase en todo momento, al término de cada módulo, durante el final del semestre, depende de la naturaleza de las tareas abordadas. Eso es muy importante. Sí, no siempre hay que evaluar, ¿verdad? O sea, a ver si terminó la tarea, la naturaleza requiere que sea evaluado, muy importante evaluar, ¿sí? Un examen diagnóstico al empezar una materia y de acuerdo a las reglamentaciones de cada unidad académica en cuanto a parciales y finales. Depende también de cada docente ir tomando evaluaciones diagnósticas en cada clase. Podría ser al término de una unidad o cuando la institución lo requiera, al inicio y final del periodo. Después uno dice, considero importante realizar al culminar cierta cantidad de contenidos, evaluaciones parciales. Es importante conocer el nivel de entendimiento por parte de los estudiantes sobre el contenido desarrollado. Otro dice continuamente. Muchos indican al terminar el capítulo, está bien también, depende de cada cátedra. Después dice, oído, ¿qué tipo de experiencias tienen? Varias en línea, asíncrona, evaluación tradicional, formativa y de proceso, estudio de casos, confrontación de ideas. Muy interesante el estudio de casos, ¿eh? Requiere bastante desarrollo eso, estudio de casos. Y a veces los alumnos estudian los casos también y son parte de eso. Y muy interesante es ¿cómo se dice? La evaluación que se puede hacer de esa confrontación de ideas. Imagínense lo que es confrontar ideas en una clase y evaluarles por eso, por ejemplo. Requiere un tiempo especial de preparar la clase antes de manera y preparar la forma de evaluarles, cómo le va a evaluar, si va a ser sumativo, formativo y si cuánto peso le va a dar, puede ser donde dice acá trabajo práctico o taller oral, exposición oral, ahí le puede dar, por ejemplo, 5 puntos, 10 puntos, hasta 20 creo que tiene nuestra facultad, 20 puntos para esos ítems de proceso. Muy interesante la respuesta. Evaluación de desarrollo, proyectos reales, evaluaciones a través de aplicación de test, ejercicios prácticos, cuestionarios, test, observación. Observación tenés que registrar entonces lo que vos ves y vas cualificando. Normalmente es cualitativo, después se le puede dar en todo caso, pero eso ya no, es muy difícil que la institución por esa observación de un aula especial, de un trabajo, que sí, si es trabajo sí se puede porque hay documentos que respaldan esa puntuación, ¿verdad? Pero igual se puede hacer la informal, que es muy importante también y puede motivarles. Experiencias muy buenas, utilizando varias técnicas incluidas durante el proceso, cuestionado, pareo, selección, múltiple ejercicio. Estas son las experiencias de ustedes en sus respectivas materias. Acá tenemos un siguiente. A ver, digamos acá. ¿Cuánto sabe sobre evaluaciones? Normal dice el 70%, 71%. Mucho dice será un 4%, 5%. Y poco sabe un 25%. Interesante, ¿eh? Cuando ayer respondieron 6,
los 6 respondieron que era normal, o sea, 100% era normal. Probablemente esta torta va a variar cuando contesten el resto de los participantes. Y bueno, ¿qué le gustaría aprender? Dice, más técnicas de enseñanza-aprendizaje, técnicas diversas. Bueno, esto voy a leerlo después, ¿verdad? Muy interesante todas las respuestas, alguna reflexión inicial. Muchos hicieron la reflexión inicial, voy a poner nomás acá, ya no voy a hablar más sobre eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que compartieron. Muchísimas gracias por llenar esto. Y esto es parte de los 10 puntos, no es que esto vale 10 puntos, ¿verdad? Tienen que preparar una evaluación diagnóstica de su materia. Pueden hacerlo en un Excel, en un Word, o pueden hacer en el formulario de Google, o pueden presentar otro sistema, ¿verdad? Bueno, eso es para la próxima clase, señores y señoritas, y ingenieros, ingenieras y profesores. Bueno, entonces volvemos a nuestro punto de partida de la segunda unidad. Bueno, demasiado agradecido, realmente fue bastante enriquecedora para mí la evaluación inicial. Entonces, funciones y finalidades de la evaluación del aprendizaje. Yo no me presenté, ¿verdad? Soy el ingeniero Roberto Rojas Holden, soy profesor de tecnología del hormigón y desde el 2015 estoy en la Facultad de Ciencias y Tecnologías en esa materia y tengo un gusto compartir con ustedes esta segunda unidad. Bueno, ¿cómo vamos a conceptualizar lo que es la evaluación educativa o cómo vamos a hacerlo, verdad? Entonces tenemos que ver el instrumento, que es un instrumento y que es una evaluación. Bueno, el instrumento es recolectar la información, procesarla y sistematizar esa información, analizar e interpretarla. ¿Cómo? El procesamiento puede ser cualitativo o cuantitativo. El procesamiento es importante en el sentido de que vamos a ir dándole el veredicto, vamos a decir, de lo que fue su evaluación, ¿verdad? A través de ese instrumento que se usó. Entonces podemos usar cualitativamente, le gusta mucho a los de las ciencias sociales lo cualitativo, ¿verdad? Como la educación es una ciencia social y la profesión influye en la sociedad, entonces lo cualitativo también es muy importante también, aunque algunos ingenieros no querramos reconocerlo, así en cuanto a evaluación que le decirle, bueno, muy bueno, bueno, etcétera. Ese es cualitativo, ¿verdad? Pero aparte de eso, describirle qué es lo que es su fortaleza, reforzar, como hacían en la primaria, por ejemplo, en la secundaria, le ponían muy bueno en actitudinal, ¿verdad? De actitudinal. Hay carreras universitarias que hoy reconocen lo actitudinal también, ¿verdad? Es como parte del proceso, o sea, eh, trabaja ordenadamente, por ejemplo, decía, o esfuérzate y tendrás buenas calificaciones y tendrás bueno, irás adelante, ¿verdad? Te ponen así, ¿verdad? Cosas así que de repente se podría poner acompañando al número, pero no digo luego una evaluación formal, sino sería informal en cómo uno le da la calificación al alumno. Evaluación es un juicio que uno hace para una toma de decisiones. ¿Qué es el juicio? Si adquirió el aprendizaje según la información interpretada por el docente, ¿verdad? Toma de decisión según los resultados de la evaluación, qué decisiones pedagógicas debo tomar. En ese sentido, yo creo que en la próxima clase les voy a subir un video en el cual hice yo una presentación de una investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción sobre, en general, sobre las evaluaciones se hizo, se sometió los puntajes, las calificaciones de los alumnos y cómo eso puede reinterpretar nuestra forma de enseñar o nuestra forma de evaluar. Y eso les voy a pasar la próxima clase, ese link, un video.
Entonces tenemos que definir, por ejemplo, entre evaluación y calificación. Definir es un juicio interpretativo de la información obtenida, procesada e interpretada en función de lo esperado. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? Mejorar los procesos formativos y educativos. Tener información sobre la efectividad del proceso didáctico y la concreción del currículum escolar. Y la función respaldar el ejercicio docente profesional. Tenemos que sentirnos respaldados, ¿verdad? Profesionalmente basado en evidencia de las evaluaciones. Eso es muy importante. La evidencia tiene que quedar toda registrada, aunque sea un registro anecdótico. Muy importante hay que poner porque puede influir en otras materias, en la institución, etcétera. Entonces, siempre hay algún caso particular, ya sea para bien o para mal en la institución. Entonces, es bueno también documentar, salvo que el docente crea que no sea conveniente, pero si uno quiere respaldar eso, entonces lo documenta. Calificación, codificación que representa sintéticamente un juicio de valor. O sea, la evaluación es más amplia, la calificación representa en forma abreviada lo que es la evaluación, el juicio de valor sobre la evaluación. También representa de forma codificada el juicio evaluativo. Es un código, un número en este caso. Clasificar a los estudiantes mediante su estratificación en relación con un grupo de pares. Por ejemplo, un grupo, puede haber dos secciones, por ejemplo, y se contrasta, o dos grupos, por ejemplo, diferenciados, ¿verdad? Y entonces, a fin de promocionar, porque normalmente hay quien no pasa la materia, en ingeniería siempre hay eso. Entonces, algunas facultades, incluso de la misma carrera, ¿verdad? De otras universidades, ya sea pública o privada, en las privadas especialmente, tienen, por ejemplo, el docente tiene que tener la meta de que por lo menos, o sea, más del 60% debe pasar el examen. Esa es una meta en algunas universidades públicas, porque si no pasan tu 60% de alumnos, hay un problema con el docente, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio que en algunas universidades se toca, ¿verdad? Evaluar, criterios de evaluación, indicadores de evaluación y competencias clave. ¿Qué podemos hacer? Para la observación podemos tener y la medición y la autoevaluación, registro y rúbrica para la observación y la medición. Esos serían los instrumentos. Vamos a ver eso en instrumentos, son la unidad 6 sería instrumento de evaluación. Que vamos a esta unidad 2. La autoevaluación usa las rúbricas y los portafolios y la coevaluación las rúbricas. Vamos a ver también lo que es la rúbrica en su momento y los portafolios, etcétera. Bueno, en el contexto puede ser su cuaderno, como analizaba antes el profesor, su cuaderno en clase. Yo suelo en alguna materia que enseño matemática uno en otra facultad que no es de ingeniería, que es de economía, ¿verdad? Yo observo su cuaderno en clase cuando le doy la tarea y les reviso a ver si están haciendo bien, qué problemas tienen, si quieren consultar algo. Entonces les doy un tiempo ahí en clase a resolver el ejercicio. Eso ya sería también una forma de ir evaluando, de ir como un sensor electrónico, vamos a decir, por así decirlo, que me indica eh, cómo el termómetro, cómo va el termómetro de la clase en cuanto al conocimiento, la práctica, la motivación, muchas cosas se saca de eso. Después, trabajos cooperativos, experimentos, resolución de problemas, comprensión, ponencias orales, etcétera. Un montón de contextos puede haber para evaluar. También puede ser una prueba oral, una escrita, un test, etcétera. Y cada uno tiene la medición, por ejemplo, es más, que es la que hacemos oficialmente en la facultad, es la prueba escrita o la oral o el test, por ejemplo. También tenemos, yo recuerdo un último año me hicieron una prueba oral
de puertos y creo que hicieron otra de puentes para hacer la prueba oral. Y es muy, bastante, no, mentira, tres materias, hay otra, construcciones, tres, sería la otra materia que me tomaron oral. Bueno, ahí se ponen los tres o los cuatro docentes de la cátedra y te preguntan de todo, ¿verdad? Sobre el tema que te están analizando. Hacer un trabajo práctico que hiciste y te pide que defiendas, por ejemplo. Autoevaluación, entonces, contextos, cuadernos, informes, trabajo operativo, experimentos, resolución de problemas, comprensión. Entonces, el experimento sería en laboratorio de física, por ejemplo, en laboratorios profesionales, ya serían ensayos para determinar, por ejemplo, propiedades, unidad de medida, amperímetro, etcétera. A veces son experimentos y en otros casos son realidades, porque un caso real, por ejemplo, sería medir el voltaje, por ejemplo, de, que, en un laboratorio, por ejemplo, y otro sería en la realidad, por ejemplo, cuando uno está haciendo un trabajo, ¿verdad? Ya sea, entonces eso sería experimento, ¿verdad? Y en la realidad sería un ensayo, ¿verdad? Que de repente podrías emitir un juicio de valor sobre si llega la atención suficiente en la casa o al instrumento, está adecuadamente trabajando la computadora, etcétera. Eh, y cosas así. Instrumentos, entonces ahí tenemos así entonces varios instrumentos que vamos a ir analizando en su momento. Entonces, acá esta imagen no está tampoco buena. Elementos de la evaluación para información, valoración y toma de decisiones. La valoración implica criterios y preferencias preestablecidos y divulgados. La valoración. La toma de decisiones es un enjuiciamiento, ¿verdad? Para decisiones. Y la información es que responde a un plan básicamente válido y tiene unos objetivos y el seguimiento de las decisiones. ¿Para qué evaluar? Para la participación, por ejemplo, una función formativa más bien, por ejemplo, la motivación, el seguimiento de la clase, el acompañamiento, la realización de los ejercicios, las tareas en clase, fuera del aula, etcétera, que puede tener también una función sumativa. Hay que diferenciar la formativa, sería la unidad 3, ¿verdad? Para que vamos a diferenciar, pero la formativa básicamente no precisamente tiene una función, una calificación, un puntaje. No precisa, la formativa es para que sirve al alumno para saber sus capacidades y al docente para saber qué sabe el alumno. En cambio, en la sumativa ya le da un tipo, una sentencia que al final se va a sumar con el final, ¿verdad? En la evaluación de aprendizaje de los estudiantes, eh, para ver cuántos están las tres, la función diagnóstica, la sumativa y la integradora, la que integra lo que desde el comienzo hasta el final del aprendizaje del estudiante en esa materia, en ese semestre. Y al evaluar la asignatura, entonces se integra a lo que es la malla curricular, a lo que es la institución, la carrera. Entonces las funciones son, tenemos el control, se tiene el control de las clases, su clase es registrada, usted llena su libro de cátedra, ahí dice las actividades, si fue evaluación o no, ahora está online eso, ¿verdad? El control pedagógico, qué se dio, qué objetivo se cumplió con los objetivos, orientadora, qué falta reforzar al alumno, diagnóstica, a la clase, qué podemos fortalecer, qué podemos mejorar, pronóstica, a ver si este va a ir bien o no va a ir bien, ya podemos tener una idea del alumno, ¿verdad? Imagínense lo que es llevar a ese nivel de personalización del estudiante a través de la evaluación. Entonces nosotros tenemos el caso por caso, podemos identificar
Es muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo varios años de docencia del 99 en la universidad, ¿verdad? Del año 99 estoy en las universidades y muy difícil individualizar ni el nombre de tu alumno, de dos o tres lo que te acordás, ¿verdad? Y bueno, entonces es pronóstica también, pronóstica también. Es función educativa, por supuesto, formativa, porque al final le estamos educando y aprende a recibir, es un acto social en que aprende a recibir su calificación, aprende a aceptar o asimilar o a saber qué sabe, qué no sabe, etcétera. Formativa también, vamos a ver eso más adelante. Retroalimentación, esto sirve ya para ver un poquito, ya si cada vez que hay una evaluación, para ver si hicimos bien las tareas o si nuestra evaluación siguió un criterio científico o si nuestra evaluación dice realmente la situación y si dice realmente la situación, si eso podría mejorarse o no, dependiendo de los resultados. La motivación, que es muy importante, tanto el docente tiene que estar motivado para motivar a sus estudiantes y eso se refleja en el examen. A veces escriben cualquier cosa, por ejemplo, y no tienen la motivación para tu materia. Instructiva. Instructiva, entonces sí, también instruye al alumno el examen. Entonces tenemos, según este otro autor, tenemos funciones, según Ibáñez, ¿verdad? Hizo un gráfico donde un embudo, ¿verdad? Donde todo esto va por una copa, a veces. Un embudo por donde va el control, el rendimiento, el seguimiento, orienta al alumno, diagnostica el estado, predice su comportamiento. Eh, Esto estuvimos viendo de otra forma de ver, ¿verdad? Función desarrolladora, educativa, de diagnóstico e instructiva. Desempeño profesional docente. Eso es cuanto a nosotros, ¿verdad? Funciones de la evaluación del desempeño profesional docente. Entonces, ¿cuál sería lo que nos evaluarían a nosotros, ¿verdad? Cómo instruimos, diagnóstico, nos toman un test, ¿verdad? Sobre cómo vamos, ¿verdad? Una función educativa, si cumple su función, si desarrolla, si todo eso somos evaluados nosotros docentes, ya sea por la institución, por el alumno, etcétera. O una evaluación informal a veces también se hace, pero siempre es bueno todo documentar. ¿Qué serían los fines de la evaluación? La evaluación objetiva, fines de la evaluación. Modelo tradicional y modelo complejo. El modelo tradicional presenta, si ustedes ven abajo, hay una flechita que va por el costado, dice, hay unas patologías de la evaluación. ¿Qué sería eso? Los defectos que hay en nuestra evaluación. Y el modelo complejo, que por la derecha viene hacia abajo, sugerencias para una evaluación significativa. Eso serían lo que aporta el modelo tradicional y el complejo en su producto. Pero pasa, la evaluación implica funciones, contenidos y fines. En cuanto a las funciones, puede ser diagnóstica, selectiva, jerarquizadora, ya hemos hablado algo de eso, comunicadora y formativa. O sea, esas serían las funciones. Cada uno vamos a ver los tipos después, formativa, vamos a hablar diagnóstica en la próxima clase. Pero yo ya espero su trabajo de diagnóstica, de su test diagnóstico para la próxima, antes de la próxima semana. Bueno, de su materia. Evaluación, contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, proceso de aprendizaje, proceso de enseñanza. Entonces, tenemos que ver el contenido de la evaluación. Por una parte hay conceptos, como los conceptos son lo más básico que hay, las definiciones,
eh, y los tipos de materiales, por ejemplo, o los tipos de actividades que se tiene, ¿verdad? Procedimentales sería así, cada actividad vamos dándole una calificación, procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo hace el alumno el, el problema o cómo va razonando los conceptos más, los, los conceptos posteriores a las definiciones, ¿verdad? Actitudinales, si muestra proactividad hacia el aprendizaje, ¿verdad? Eso se ve también en el proceso de aprendizaje. Algunos están interrelacionados, no estamos separando. El proceso es único. O sea, la educación, la evaluación es parte de la educación, o sea, es un total, un conjunto. Los fines. Los fines son diagnóstico, inicial, formativo o sumativo. Bueno, eso vamos a ver la unidad 3. Vamos a ir. Vamos a ver este hacia una nueva cultura evaluadora. El profesor debe planificar la evaluación, eso sería lo correcto, porque a veces eh, hacemos nomás un examen, repetimos lo mismo, porque no tenemos tiempo, etcétera. Entonces debe tomarse un tiempo para planificar. ¿Por qué? Para poner la evaluación al servicio del alumno, que es el objeto o el sujeto de nuestro aprendizaje. Algunos le llaman objeto, pero el objeto no es, el alumno no es un objeto, es un sujeto. Entonces, es diferente cada uno. Orientar al aprendizaje del alumno y potenciar la acción docente. Para eso, el profesor planifica la evaluación. Se debe programar la evaluación, qué día, qué hora, cuántas evaluaciones. Elabora un plan de graduación de la materia, sería, ¿verdad? Fijar criterios de evaluación, si a qué le va a dar más peso al contenido, al objetivo, a las habilidades, a los problemas, a la resolución de problemas, a la solución, al proceso, etcétera. Planificar una recuperación. Entonces, si es que hace falta, se debe hacer otro examen. O, claro, a veces te piden otro examen, ¿verdad? Pero ahí uno debe hacer una decisión si, muy importante si va a hacer o no otro examen. Creo que la facultad no permite eso, ¿verdad? Pero si en algún momento les permitiera, ¿verdad? Entonces uno debería ver cómo, o sea, salvo que se anule por alguna razón X y permita que tu examen se repita, ¿verdad? Ya sería consejo directivo, decano, no sé cómo, director académico, etcétera. Eh, entonces, bueno, se ve eso en todo caso, ¿verdad? Pues si no, a veces el profesor tiene otras formas de ver si por qué ese examen fue tan defectuoso. Todos sacaron bajo de 50%, por ejemplo, y nadie, hubo un 60 nomás y todo eso, ¿verdad? Entonces uno debe plantearse o replantearse qué pasó y ver cómo asociar el siguiente examen. Mi idea, ¿verdad? Mi idea es, no, es asociar el siguiente examen con parte de lo que fue este examen que no respondieron bien y reforzar eso y volverle a tomar ya en el segundo parcial, por así decirlo, o en el final, en caso de que lleguen, o en el recuperatorio otra vez. O sea que va a influir eso en su futuro examen, evaluaciones. Yo estoy viendo, voy a ver si quien me levanta la mano. ¿Qué decís, Juan? Sí, justamente en ese punto, profesor, yo no estoy muy de acuerdo con volver a tomar un examen, a no ser de que uno esté seguro de la deficiencia del instrumento aplicado. Porque se entiende que si hubo un rendimiento bajo y si el instrumento fue validado en una semana o en el siguiente día, si el instrumento, si el nuevo instrumento tiene la misma validez que el anterior, ¿en qué podría cambiar el resultado?
Sí, muchas gracias, Juan. No, de hecho, esa es una medida extrema y creo que la mayoría de los casos no debe aplicarse y si es posible, nunca. Eh, ya que, ¿por qué? Porque eso altera todo el proceso, altera todo el proceso. Por eso sería muy raro o muy especial eso. Lo que sí vos tendrías que, profesor, si es que tiene un mal rendimiento, es mostrarle en qué fallaron y decirle que le va a tomar sobre este punto otra vez en el próximo examen. Y entonces tienen una posibilidad de, ya los exámenes programados, estamos diciendo, profesor, no crear exámenes eh, sumativos que no nos permite la institución, ¿verdad? Eso nomás. Gracias, Así profe. mismo, doctor, así Vale. mismo. Bueno, vamos a ver la evaluación de la educación. A ver. Evolución del concepto, ya estuvimos viendo, y la estructura básica del concepto de evaluación. Obtener información, estuvimos viendo, gracias por la ponencia de Juan, por su comentario muy útil, ¿verdad? Y muy importante. Formular un juicio y tomar decisiones. Funciones, acá según otro autor, ¿verdad? Es mantener consciente al alumno de su grado de avance o nivel de logro en el aprendizaje. Otro es reforzar las áreas de estudio en que el aprendizaje haya sido insuficiente. Asignar calificaciones adjuntas y representativas del aprendizaje ocurrido. Juzgar la viabilidad de los programas a la luz de las circunstancias y condiciones reales de la operación. O sea, eh, si el programa, o sea, si el programa de tu clase responde, a lo mejor en tu evaluación te das cuenta que algo falta en tu programa de estudio, en tu programa. Entonces hay cosas que hay que corregir de repente o revisar y las circunstancias, ¿verdad? Las condiciones reales en que se condujo el examen. Yo, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo de otra facultad, ¿verdad? Eh, tuvimos el año pasado, tuvimos unas clases que se llamaron híbridas. No, no eran híbridas. Eran mixtas, no sé cómo se llamaban. ¿No? Era, híbrida pues significa que le das, a la vez que le das presencial, le das a la vez virtual, ¿verdad? A los que no están ahí en ese momento. Pero en las clases fueron semipresenciales, o sea, partes fueron en aula y los otros días de clase fueron online. Entonces, y eso no fue bien establecido porque era un problema de la institución que no tenía aula suficiente para todos los alumnos, entonces se tuvo que hacer así, porque estaban en construcción. Entonces, esos alumnos en el primer parcial fue un desastre, toditos sacaron 40 para abajo, 30, 20, 10, es un desastre, una calamidad, ¿verdad? Y entonces eso ya no se podía tomar porque la institución prevé dos parciales, ¿verdad? Dos parciales. Entonces lo que uno en el segundo parcial, lo que hice fue, eh, debido a que analicé que, no, que fue un problema que escapaba del profesor, del docente, escapaba del alumno y escapaba del sistema que estábamos inmersos para, o sea, no era un problema solamente, y había lluvia, días justo, y son pocas clases, o una lluvia y que no pueden venir a tu clase ya te perjudica la clase. Y bueno, y entonces vos tenías que dar un repaso y ese día llovió como la guerra, no pudieron llegar a la facultad y era ese día, era presencial, ¿verdad? Y cosas así, por ejemplo, que merma totalmente, son cosas que merman el rendimiento en su evaluación. Entonces, eso yo tuve que juzgar y ver cómo tomar una decisión de cómo evaluarles el segundo parcial. Y ese es muy importante. Si quieren saber después en privado cómo se hizo eso, me escriben y les pongo, porque no quiero exponer técnicas de repente muy innovadoras, así entre comillas, ¿verdad? Bueno, pero uno debe tomar decisiones y deben ser adecuadas. Eso es lo que les puedo decir. Y dentro del marco de la institución y lo que el profesor puede hacer.
Bueno, planear las siguientes actividades de aprendizaje, que es muy importante también. Esas son las funciones de la evaluación. Entonces, esto vamos a ver la próxima semana. Estuvimos viendo ya parte hoy. Y este habla de la evaluación personalizada. Eh, bueno, nosotros tenemos grupos, alumnos, sección, aula, ¿verdad? Y hacer esto, vamos a ver qué implica, ¿verdad? A lo mejor no va a ser aplicable. Ya recién esto probablemente al llegar a su tesis sea aplicable la evaluación personalizada, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué significa? Está en rojo, educar mediante el talento de cada sujeto. Valorar la labor personalizada docente-discente, docente-alumno. Comprobar el rendimiento en funciones de los objetivos personales. El alumno tiene uno. Hay instituciones que se basan en esto, no es la nuestra, pero como es un curso de evaluación, tenemos que saber también que existe esto. No es que comprobar el rendimiento en función de los objetivos personales que tiene el alumno. Obtener datos del progreso individualizado. Mejorar los programas y su aplicación para cada estudiante. Seleccionar con mayores, seleccionar mediciones con mayores eficiencias. Interactuar con grupos de estudiantes homogéneos, o sea, todos iguales, parejo. Eso es lo ideal porque la clase tiene que ser lo más homogénea posible. A pesar de eso, hay gente que se destaca y hay gente que no cumple con los requerimientos técnicos, profesionales o básicos. Motivar e informar de los progresos individuales, medir el progreso individual y grupal, conocer las condiciones de trabajo, controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, asignar niveles y tareas a cada alumno. O sea que por ejemplo, si es personalizado, según el nivel del alumno le asignas la tarea, ¿verdad? Cosa que nuestra cátedra, por lo menos mi cátedra, es muy difícil, ¿verdad? Satisfacer las futuras necesidades e intereses, que es lo que la institución va a velar y que nosotros también debemos velar dentro de nuestra cátedra. La función pedagógica permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlo. Estuvimos viendo que cada caso es diferente, que me imagino que cada cátedra es diferente, ¿verdad? Entonces, requiere un trabajo inteligente del docente para manejar las situaciones dentro de lo que conocemos, del reglamento de cátedra, del reglamento académico, de la forma de evaluación de la facultad. ¿Qué se evalúa? La calidad del docente, las dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene la calidad del docente? Por ejemplo, sabe exponer su clase, sabe evaluar, sabe ser justo, sabe motivar, sabe darles trabajo, sabe hacer tareas grupales, es innovativo en su clase, etc. Eso se evalúa. Planificación de la clase. Cómo uno va a planificar y dentro de eso está la planificación de la evaluación. Va a seleccionar los contenidos que va a ir en la evaluación. Esto dice lo que se va a evaluar. Y debo tener qué materiales de texto, de apoyo, porque a veces, por ejemplo, hay clases, no sé si ha de ser de inglés o lo que sea, ¿verdad? Que uno le da un trabajo en inglés y tiene que traducir al español, por ejemplo, ¿verdad? O al revés, el español al inglés, que es más difícil. Entonces, el que sabe más, por ejemplo, en este caso, en pocos casos son, el grupo que sabe más puede traducir del inglés al español, el que sabe menos del español al inglés, por ejemplo. El que sabe más, quiero decir, del español al inglés. Entonces, hay dos grupos. Ahí tenemos dos grupos. Es cualitativo, eso no es medio difícil de cuantificar, claro. El docente de esa cátedra va a saber cómo cuantificar eso. Metodología didáctica también es evaluada, cómo enseñamos, ¿verdad? ¿Qué herramientas usamos? ¿Qué innovación y qué tecnología aplicamos? Entonces, muy importante en la rama que ustedes tienen, que es la parte electrónica, eso, ¿verdad? Informática.
Atención e interacción con los alumnos eso es lo, probablemente todito lo otro está supeditado a la interacción que uno tenga con los alumnos. Y el momento de la evaluación es un momento muy importante donde se plasma lo que ellos saben, aprendieron con nosotros. Entonces implica planear, ejecutar. Cómo ejecutar es hacer el examen, debilidades de sesgos. O sea, ejecutar podría ser ya tomar el examen también, identificar las debilidades, los riesgos, priorizar las debilidades y mejorar para volver a planificar. O sea, vamos a suponer que los test internacionales normalizados, estandarizados, por ejemplo, tienen un nivel que si no llegas te elimina, o si te dice A, B, C, D, ya fallaste, ya fallaste. Pero mientras estamos haciendo el primer parcial, por ejemplo, nosotros ya podemos mejorar para el segundo, por ejemplo, en base a las debilidades, en base a la del grupo, de un grupo de alumnos, ¿verdad? O de todo el grupo. Entonces podemos planificar, ya no es que yo de entrada ya tengo ya el segundo parcial del año pasado nomás uso, ¿verdad? No. Si mi primer parcial ya me dijo, mira, acá hay una alerta amarilla, una alerta roja, ¿verdad? En tu indicador, en tu criterio, que vamos a ver también. Entonces yo tengo que modificar algo, como es como hice en ese segundo parcial que les comenté en el caso reciente. Función pedagógica, según esta autora, ¿verdad? Ayuda a ser consciente de su desempeño a través de la retroalimentación. Le permite obtener satisfacción de lo que hace a través del refuerzo, o sea, refuerzo positivo. Proveer una base para tomar decisiones sobre lo que aprende. O sea, el alumno en base a eso va a ver reaprender o aprender de vuelta o dejar de estudiar ya cierto tema y enfocarse en otros temas. Eso es importante para el alumno. Bueno, entonces, aplicaciones, modalidades de evaluación, inicial de proceso y final, antes, durante y después, diagnóstica, formativa y sumativa. Al final le llama sumativa, ¿verdad? Bueno, vamos, depende de cómo le llamemos a eso. Una idea básica de eso. Aplicaciones. En realidad el parcial también es sumativo, ¿verdad? Pero el proceso tiene otro peso, por eso que para algunos, ¿verdad? Entonces le llama también formativa, ¿verdad? El final le da más peso, por ejemplo. Evaluación de los estudiantes, evaluación de los profesores o de la institución, evaluación de los procesos que se dan ahí, evaluación del sistema educativo. Esto constantemente tiene que estar en revisión y los ejecutores, profesores, estudiantes y la administración de la facultad. Entonces los criterios, la función de los criterios en la evaluación tiene que ser homogeneizadora, o sea, tiene que ser científico el método, o sea, siempre debe tomar los datos pertinentes, no, eh, a veces son repetitivos, ¿verdad? Por suerte para el docente, ¿verdad? En su especialidad, en su conocimiento, en su área de influencia, en su materia, pero sobre todo que tenga el conocimiento de todas las materias, casi todas tengan un buen rendimiento en cada unidad del programa, etcétera, y que eso le vaya formando al alumno, o sea, tenga una función formativa, el criterio, y le oriente hacia un nuevo aprendizaje, mejores aprendizaje, así hay carreras optativas que puede tomar o es selectivas, electivas, etcétera. Y sumativa es que al final le va a dar una calificación que le va a afectar en su promedio general. Criterio de evaluación es un parámetro de referencia.
Es una base de comparación para interpretar el desempeño del estudiante respecto a su aprendizaje. Eso es lo que la función, que el alumno interprete su desempeño respecto a su aprendizaje. El dominio de contenido hace referencia al dominio de contenido, que puede ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Hay facultades, por ejemplo, que a la actitudinal que no, nosotros, por ejemplo, en el taller o en el laboratorio, en la visita técnica, podemos ver los actitudinales. Y entonces con su informe podemos, a lo mejor, parte de eso calificar, ¿verdad? Pero hay otras instituciones que tienen luego ya actitudinales, vale 2 puntos, por ejemplo. O sea, si asistió a todas las clases, preguntó, hizo todas las tareas, etcétera, ya le da 2 puntos, por ejemplo. Eh, Procedimentales, por ejemplo. Entonces, sí, tiene que ver también con las tareas. Ahí sí analizamos tarea por tarea. Por ejemplo, si a cada unidad le diste una tarea, o a 3 unidades, las 10 que desarrollas, le diste tarea, entonces esas 3 que le evaluás con su trabajo práctico, entonces están dándole a su procedimiento un valor. Que en la actitudinal es solamente es más simbólico y menos, mucho menos el puntaje, ¿verdad? Los conceptuales son entonces, normalmente los conceptuales son las definiciones básicas, lo fundamental de la materia, lo general de esa materia. También podría incurrir en lo práctico, ¿verdad? En el caso de procedimental está bien para las materias básicas, por ejemplo, cálculo, eso. Y en construcciones sería así cómo va a ser la construcción, eh, o cómo armar un sistema, no sé, en la informática, ¿verdad? Entonces, o armar un circuito, por ejemplo, en electrónica, en eléctrica, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver, tenemos un objetivo general al cual debemos apuntar con los objetivos específicos. Y cada objetivo tiene unas preguntas que pueden ser por los instrumentos que vamos a hacer para que evaluar. Y vamos a tener nuestro criterio de evaluación de nuestra asignatura que cumplan con los objetivos específicos y que a la vez cumplan con los objetivos generales. Tenemos el criterio. ¿Qué es el criterio? Designa el principio que distingue lo verdadero de lo falso. Juzga, estima. Por ejemplo, abstracción, la evidencia, rapidez, orden, etcétera. Ese sería, por ejemplo, yo juzgo de que tiene que ser rápido al resolver el ejercicio, está en orden, etcétera. Entonces, es su grado de abstracción que tiene para resolver, ¿verdad? Ahora, si vamos a discriminar, por ejemplo, referencia frente a otras, o sea, se compara con respecto a otros años o con respecto a otro grupo de alumnos, se contrasta, por ejemplo. Entonces, estimamos. Indicador. El indicador es un elemento que muestra otro, que dice cómo se encuentra otro que indica. Vamos a ver si. Bueno, un indicador, vamos a ver eso un poquito. Vamos a tratar. Ahora mismo no me está llegando el feedback de lo que es el indicador. Algunos quiere decir que es un indicador. Yo sé que hay algunos que están, algún voluntario. Vamos a ir definiendo eso más adelante. No me estoy recordando acá, no me gusta lo que dice acá, ¿verdad? O sea, no me es claro. Bueno, debe siempre referirse a un criterio, el indicador. Eso es importante. Solo permite llegar a una probabilidad, no a una certeza. Las informaciones pueden insinuar, justificar y confirmar un elemento de conocimiento. O sea, el indicador es algo que nos lleva a una verdad, o sea, una de las tantas cosas que se está analizando bajo el criterio. O sea, el indicador pueden ser 4 o 5 o más, y esos indicadores nos dicen, por ejemplo, bueno, tiene conocimiento básico, define, clasifica, sabe dónde se puede aplicar esto, este caso, por ejemplo.
sería básico. Y sería por ejemplo, si sabe desarrollar, ya sería más profundo, ¿verdad? Si sabe hacer un problema, resolver, si sabe dar una solución. Ahora, si el problema es complejo, es un estudio de caso o es un problema casi real, ¿verdad? Que están resolviendo, entonces el criterio estaría en cada materia, ¿verdad? Y ya correspondería a cada profesor. Entonces tiene la validez es importante en el criterio, en cual se juzga el contenido. Contenido debe utilizarse una tabla de especificaciones de la prueba y el proceso seguido para elaborarla. La definición de los temas, la congruencia del contenido de las preguntas con las especificaciones del examen. O sea, tiene que ser congruente el contenido del examen con el contenido de las clases, ¿verdad? Y la respuesta tiene que ser también en base a lo que se pidió, ¿verdad? A veces no corresponde a lo que responden, ¿verdad? La representatividad de las preguntas de las diferentes áreas a examinar, si son representativas del conjunto o de cada área que van a examinar. ¿Qué calidad tienen las preguntas? ¿A qué profundidad llegan? A eso se refiere a una evaluación profunda, conocimiento profundo y conocimiento superficial. Es, las credenciales de las personas que elaboran las preguntas, entre otros. A veces son las preguntas que desarrollan los alumnos y en base a eso también le evalúas qué pregunta. Que puede ser informal también eso. Procesos de respuesta. Se requiere evidencia de integridad de los datos. Yo le pido que no me hagan el examen al lápiz, salvo los dibujos. ¿Por qué? Porque eso es una evidencia de su evaluación, ¿verdad? De su calificación. De manera que las fuentes de error que se pueden asociar con la administración del examen hayan sido controladas en la medida de lo posible. O sea, eso de la integridad de los datos tiene que estar, de haber evidencia. El control de calidad de la elaboración de un examen, la validación de la clave de la hoja de respuesta utilizada, a veces hay un checklist, ¿verdad? El control de calidad del reporte de los resultados del examen. La familiaridad del estudiante con el formato de evaluación, lápiz y papel o computadora, etc. Muy importante que tenga familiaridad con eso, porque a veces, por ejemplo, le pedí que te haga una tarea en Excel y todavía no estudió Excel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir la tarea, ¿verdad? En Excel. Y bueno, yo a veces le exijo que me hagan Excel y aprenden a la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, cosas así. Estructura interna. Se refiere a las características estadísticas del examen y de las preguntas que lo componen, como son el análisis estadístico de los reactivos, o sea, las preguntas, las pruebas, el funcionamiento de los distractores en la opción múltiple, o sea, cuando tienen opción múltiple, tienen distractores que son eh, algunas preguntas que son absurdas o que no tienen razón de estar ahí, ¿verdad? La confiabilidad del examen, si es confiable, entre otros. Entonces, estos datos deben obtenerse rutinariamente como parte del proceso de control de calidad del examen, principalmente en los exámenes de alto impacto. O sea, llamémosle final, por ejemplo, ¿verdad? Relación con otras variables. La relación de los resultados en el examen con otras variables se refiere a la correlación estadística entre resultados obtenidos por medio de una prueba con otra medición que tiene características similares conocidas. Por ejemplo, la correlación entre el examen de admisión a la licenciatura y las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales ya durante la carrera y el examen profesional. O sea, acá establece una correlación entre el examen de admisión, los exámenes durante las carreras y el examen ya cuando se recibió. Bueno, entonces eso es, eh, por ejemplo, era un asesor de tesis o el director académico seguramente va a estar más al tanto de eso, ¿verdad? Y algunos que otros que son sus colaboradores y eso, ¿verdad? Consecuencia, se refiere al impacto en los estudiantes de la puntuación de la evaluación. O sea, les dije, hay que darles bien el tema, eh, hay que motivarle a continuar estudiando, ¿verdad? Si es que así eh, debe serlo, ¿verdad? De las decisiones que se toman como resultado del examen y su efecto en la enseñanza y el aprendizaje.
el método establecido, el punto de corte para aprobar o reprobar un examen, por ejemplo, el método que se usa para cortar quién aprueba, quién no aprueba. Entonces, las consecuencias que es para el estudiante, ¿verdad? Y la sociedad, el gasto que va a incurrir la facultad que se vuelva a cursar la materia, o el gasto que va a incurrir la familia del alumno, o la sociedad no tener un profesional, cosas, todas esas deben analizarse y deben estudiarse siempre. Las consecuencias para los profesores y las instituciones educativas. Validez implica una aproximación científica a la interpretación de los resultados de los exámenes, es decir, probar hipótesis sobre los conceptos evaluados en el examen. La información que se proporciona por un instrumento de evaluación no es válida o inválida, sino que los resultados del examen tienen más o menos evidencia de las diferentes fuentes para apoyar o rechazar una interpretación específica. Por ejemplo, pasar o reprobar un curso, certificar o no a un especialista, admitir o no a un estudiante de la universidad. Las instituciones que elaboran e implementan el examen son los candidatos obvios que validan las afirmaciones que hacen sobre la interpretación de los resultados de un examen. O sea, las organizaciones, en el caso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, son los que validan las afirmaciones que hacen sobre la interpretación de los resultados de un examen, de tal reglamento académico, ya que generalmente son quienes tienen los elementos y recursos para hacerlo. Quienes elaboramos exámenes tenemos la obligación ética y el imperativo educativo de documentar qué tan defendible es la interpretación de los resultados en beneficio de los estudiantes y de la sociedad en general. La confiabilidad o fiabilidad, que es otro de los requisitos para el criterio, ¿verdad? Tiene un significado técnico que no debe confundirse con el significado coloquial de la palabra. La confiabilidad de un examen es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas en ocasiones diferentes o con diferentes conjuntos de preguntas equivalentes, es decir, la reproducibilidad de la prueba. O sea, vamos a suponer que nosotros, ¿qué estaría pasando? Yo estoy enseñando hace 3 años, por ejemplo, supongamos, y todos los años o sea, habían como un 20% que reprobaban, ¿verdad? Y justo en este año, por ejemplo, pasaron todito. El 100% pasó. Entonces, ¿qué pasó? Tengo que analizar qué hice este año, qué no hice en el otro año. O qué hice, por qué tengo esta flor de evaluación de los alumnos, cuál es la causa, o si hice bien el otro año y este año algo me falló en mi evaluación, por ejemplo. Cosa que uno debe repensarse continuamente. Uno debe tomar las estadísticas de sus clases, cuántos pasan, cuántos sacan 5, 4, 3, 2, 1, etcétera. Y con eso uno va a ir evaluando sus siguientes años, sus siguientes semestres. Entonces acá tenemos un ejemplo, validez versus confiabilidad. Es no válido, ¿por qué? Porque erró el blanco. Entonces no es confiable, porque no es confiable tu instrumento o tu criterio de evaluación. Por ejemplo, si acertó ahí lejos, ¿verdad? Pero no dio en el blanco mismo, pero acertó, vamos a decir, dentro del tablero, ¿verdad? Es confiable, pero es no válido. Ahora, si el resultado es que da en el blanco, es válido y confiable. Entonces, este es el instrumento, esta es la metodología, la técnica y el sistema está bien. Justicia y equidad. En las últimas décadas, las principales organizaciones de evaluación educativa del mundo han hecho mucho énfasis en la necesidad de justicia y equidad en todo el proceso educativo, incluyendo la evaluación del aprendizaje, para ser congruentes con el sentido social de la educación. O sea, esto está en debate, ¿eh? Cada vez la universidad se democratiza más, hay países que la universidad no necesita examen de ingreso y cosas así, que son, responderá eso a la justicia, a la equidad, y cada uno tendrá una idea diferente. Bueno, son cosas que se evalúan también.
Por definición, se trata a los estudiantes de la misma manera. Si queremos promover la evaluación formativa para el aprendizaje, deberíamos individualizar el uso de los instrumentos de evaluación para cada caso específico. Esta permanente tensión entre lo ideal y lo real continúa sin resolverse. Podríamos ampliar el abanico de estrategias de evaluación educativa que utilizamos en la práctica y capacitar a los profesores en el uso de diversos instrumentos de evaluación para promover el aprendizaje a lo largo del proceso. Equivalencia. Se refiere a que los exámenes proporcionen puntuaciones o decisiones equivalentes cuando se administran en diferentes lugares o tiempos. O sea, mi examen en Facultad de Ciencias Tecnológicas tiene que ser igual que FI1, que igual en otra universidad del mundo que enseña ingeniería, por ejemplo, civil, electrónica, etcétera. Entonces, tiene que ser equivalente en ese sentido internacional, Mercosur y a nivel nacional. Entonces se requiere de procedimientos estadísticos sofisticados. Hoy la tecnología nos obliga a usar los procedimientos estadísticos sofisticados para equiparar o igualar los exámenes. Incluso los test, eso, como le dije, son normalizados y hay un test que puede tomar en cualquier parte del mundo y dice, bueno, aprobó tal test. Entonces todo el mundo dice, sacó A en eso, entonces es un monstruo en eso, bueno. Y son test que son a nivel internacional, ¿verdad? Eh, bueno, seguimos con factibilidad y aceptabilidad. Deben ser prácticas realistas y apropiadas a las circunstancias del contexto, incluyendo instalaciones físicas, recursos humanos y financieros disponibles. Entonces, sí, el tipo de examen individualizado requiere gran cantidad de recursos humanos, instalaciones apropiadas y mucha dedicación a disciplina. Bueno, por eso se toma decisiones optimizadas. Nunca se puede hacer, hay una realidad y hay otro ideal que es lo que el docente sueña, ¿verdad? Pero hay una realidad y uno debe ajustarse a esa realidad. Efecto educativo y catalítico. Todos los métodos de evaluación son, sobre todo los sumativos, tienen efecto en los métodos de estudio y prioridades de aprendizaje de los estudiantes. Acá yo quiero hacer una observación en el sentido de que yo cuando era estudiante habré cambiado como 30 técnicas de estudio porque cada materia era diferente. Y como que tenía que saber, cada materia me daba cuenta que por el método de la otra no aprendía. Yo tenía que inventar un método, buscarme otro compañero, buscar otra forma de aprender, algún cursillo, algo así. Algo tenía que hacer porque no me iba bien, ¿verdad? Entonces tenía que buscar algo. Y bueno, eso es de acuerdo a la calificación, nosotros vemos qué hacer. El estudiante ve qué hacer, cómo estudiar de vuelta, cómo analizar, cómo encarar el proceso educativo. Y muchas veces era porque era un descuidado, porque no hacía los trabajos prácticos, etc. Pero tiene que ver con la motivación. Que ahora tenemos las 11 ya. Vamos a ir viendo. Evaluación auténtica. Por ejemplo, si hacemos de un portafolio, que es uno de los instrumentos, vamos a ver ese en la unidad 6, evaluación auténtica, una autoevaluación, una reflexión, un aprendizaje a lo largo de la vida, la flexibilidad y el trabajo colegiado. Por ejemplo, eso se puede evaluar en el portafolio docente. O sea, eso nos pueden evaluar nosotros y nosotros podemos darle un portafolio también del estudiante que puede tener, que va a ser un instrumento de evaluación también para algunos. Algunas cátedras, por ejemplo, arquitectura, eso suele, diseño de circuitos, eso suelen enseñar proyectos y que presentan en portafolio, ¿verdad? El objetivo de evaluación del estudiante se orienta hacia la mejora del proceso, evaluación formativa, y en consecuencia hacia un modelo de evaluación continua, permanente, constante. Fin o medio, la calidad educativa, como el grado en que se adecua a estándares, como grado de consistencia y eficiencia para los procesos, como marco de deberes y derechos, como transferencia de sujetos e instituciones, como excelencia,
como satisfacción de las necesidades y expectativas. Calidad educativa, le hace también evaluación. Bueno, entonces vamos a ir, acá les puse un ejemplo, ¿verdad? Creo que está esto también en los materiales que les proveí, ¿verdad? Y la figura 4, evaluación de impacto de un programa. Por ejemplo, un programa que usted van a modificar, por ejemplo, ya sea el programa o la evaluación, van a tener una situación en que está tratado sin tratamiento, una situación inicial. O sea, intervienen y si no tratan, estarían en el mismo punto que estaban acá, en el tiempo. Pero si ustedes hacen un tratamiento, hacen un cambio, una transformación, entonces esto puede subir el impacto del examen, de la evaluación o del contenido, del objetivo. Y entonces, si eso hacemos, vamos a tener ya este punto de partida y si retrocedemos, vamos a estar por encima del punto inicial. Entonces, uno tiene que hacer cuando inicia con el diagnóstico y al hablar con los alumnos del sistema de evaluación de la cátedra, es como un contrato que se hace con el estudiante en que él se compromete a estudiar y ustedes apoyarle en su evaluación y en su educación, ¿verdad? Su formación. Y el sesgo. Bueno, el sesgo afecta a la medición del impacto de un programa. El sesgo de selección. Y tiene que ver con una evaluación que se produce cuando los individuos se hacen en dos grupos. O sea, si nosotros hacemos dos grupos, un grupo que vas a hacer un cambio y otro grupo que no vas a hacer, esto ya sería una innovación y sería una investigación que estarían haciendo, en este caso, del sistema evaluativo, ¿verdad? Entonces, la autoselección o heterogeneidad, por ejemplo, las características individuales que nos observan en los grupos, motivación, habilidad, perspectiva, información, que influyen tanto en pertenecer al grupo tratado como en los resultados del programa. O sea, todos estos factores, motivación, habilidad, individualidades, grupos, afectan nuestro sistema educativo y nuestra evaluación. Ese sí no se observa. Ahora sí, el observable, por alguna razón nosotros observamos, hay diferencias significativas y se puede observar eso, que afecte bien al recibir el tratamiento o los resultados entre los grupos tratado y de control. Entonces, por ejemplo, si están en la edad o si tienen un nivel de económico, social el mismo, ¿verdad? Nivel educativo, tamaño de población, etcétera. Entonces tenemos ya alguna idea de por qué a ese alumno le cuesta estudiar o entonces tenemos que hacer algo al respecto. No, no podemos, hablamos de homogeneidad, ¿verdad? Y si es heterogéneo, ¿por qué? Es saber y ver cómo poder ayudar al estudiante. Bueno, son investigaciones que se hicieron, ¿verdad? Características en caso de ordenadores. Les dejo para que miren después esto. Entonces, indicadores de resultados. Digamos hablando de indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo a medio plazo de un programa educativo debe ser mejorar los logros académicos del estudiante y la calidad del sistema educativo en su conjunto. Por ejemplo, en una escuela con un programa que le llamaron 2.0, los resultados en prueba de competencia digital al finalizar la etapa educativa. Por ejemplo, un indicador. Resultado en prueba objetiva de competencias básicas al finalizar la etapa educativa. Una digital, otra competencia básica. ¿Cuántos repitieron? En educación, esta era secundaria, pero puede aplicarse a la materia, ¿verdad? Diferencian los resultados de las pruebas de competencias básicas y digitales entre distintos grupos de alumnos. Entonces, por ejemplo, serían indicadores de impacto, tasa de abandono educativo, porcentaje de alumnos que acceden a carreras con base tecnológica, aumento del empleo en sectores con base tecnológica. Todo esto son los impactos de nuestros alumnos, cómo están ingresando en el sistema profesional, en la sociedad. Eficiencia, se utilizaron herramientas o recursos existentes,
se impulsó una entidad con participación de todos los agentes implicados. El proyecto estuvo adscrito a una estructura institucional única en cuanto al impacto, número de ordenadores para estudiantes en el tiempo, número de aulas digitales en el tiempo, número de profesores, o sea, cómo eso va variando en el tiempo, cuántas aulas tenemos digitalizadas, computadoras, etcétera. Bueno, tiene un carácter científico, formativo. Pueden leer esto después y me comentan la próxima clase. Características sumativas, comprensivo, la meta de la evaluación. Estas funciones estuvimos viendo, este vuelve a repetir. A veces vamos a repetir, otras veces vamos a recordar cosas en este, porque es un proceso único, integrado, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo todo esto. Entonces la finalidad de la evaluación formativa, ¿verdad? Por ejemplo, la evaluación formativa tiene una función reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de posibilitar los medios para la formación respondan a las características de los estudiantes. Pretende también detectar cuáles son los puntos débiles del aprendizaje, más que determinar cuáles son los resultados obtenidos con dicho aprendizaje. Retroalimentación tanto al alumno como al docente acerca del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, distinguir lo que el alumno o grupo ha dominado, mostrar al profesor la situación del grupo en general y del alumno en particular, y detectar el grado de avance con el logro de los objetivos. La sumativa, por ejemplo, asegurar que las características, tiene una función social, asegurar que las características de los estudiantes respondan a las demandas y metas educativas del sistema. Pero también saber si los alumnos han adquirido los comportamientos terminales previstos por el maestro y en consecuencia, o sea, hay uno en el sistema y otro que el maestro sabe o que el maestro domina y el que el maestro, que es su expertise, su experiencia y su habilidad en profesionales. Entonces, también tiene cuenta no solamente lo que la sociedad necesita, sino lo que el maestro entiende que debe ser necesario. Si tienen los prerequisitos necesarios para posteriores aprendizajes, también debe analizar o bien determinar los aspectos que convendría modificar en una repetición futura de la misma secuencia, o sea, sirve al docente de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también un ambiente organizacional donde está la cultura, la política, la retroalimentación del estudiante, las instrucciones de diseño. Después en la infraestructura, por ejemplo, las clases, la tecnología que disponemos. El profesor, el conocimiento, sus habilidades, su actitud. Acá añade los constructos y las variables. O sea, uno tiene que evolucionar, entonces debe hacer algunas hipótesis para probar su evaluación, por ejemplo. Entonces, lanza uno, puede ser, si quiere lanzarlo en forma formativa o en forma sumativa, ya dependerá de él, pero sobre todo que debes basarse en algún criterio científico para poder hacerlo, ¿verdad? Bueno, interacciones entre estudiantes y entre docentes, y entre estudiantes y docentes. Y el contenido de calidad, artefactos. ¿Qué artefactos? Son los problemas, los proyectos o estudios de casos, lo más parecido a problemas reales accesibles a los alumnos. Estos son los artefactos. Después está el asesoramiento al estudiante y las facilidades en el aprendizaje o como facilitador de aprendizaje. Muchísimas gracias. Abierto las preguntas, señores, señoras, profesores, profesoras. ¿Alguna pregunta sobre los trabajos prácticos? ¿Me escuchan?
Rubén, Rubén, te Hola, escucho. doctor. Sí, Sí, ¿cómo le va, doctor? bien, bien, Rubén. Eh, con respecto a los trabajos de la clase de hoy, Sí, ¿usted nos va a enviar o qué es lo que vamos a realizar ahora? sí, muy bien. Voy a enviar, pero vamos a realizar cada uno va a hacer una prueba diagnóstica de su clase, de su materia. De una materia nomás, de la que, pues si enseña cinco, que haga de una, ¿verdad? Profe, Sí. y con respecto a la prueba diagnóstica, ¿hasta cuántas preguntas, por ejemplo, le podíamos realizar a los alumnos? Y te mostré ahí en el PDF que les paso, que les voy a pasar enseguida de esta clase, Sí, de esta segunda clase, ajá, está. ajá, Yo creo que ajá. en la primera o en la segunda está. Ahí Ah, tenemos ya, un ya. ejemplo, un ejemplo. Sí, no, 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 yo conozco, pero digo nomás que hasta cuántas preguntas podríamos hacerle a los alumnos, nosotros, Sí, en no, la prueba. y de acuerdo a tu materia, profe, vos puedes poner 5, 10, no sé. Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí, yo generalmente le pongo 5 porque para empezar los ñantica y voy para Y estar sí, sí, corrigiendo cada uno, claro. ¿verdad? No, pero sobre todo tenés que motivarle a que rinda, a que te complete, por ejemplo. Sí, Pero si vos sí, decís sí, que claro. es 5 para mí, profe, en tu materia. Sí, 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 sí. Eh, Generalmente todas las pruebas de diagnóstica lo hago en la primera clase para saber su nivel de conocimiento sobre la materia que vamos a empezar, ¿verdad? sí. Por ahí ellos no tienen ni idea de lo que se van a dar. Entonces le pongo allí en la prueba diagnóstica qué es lo que vamos a realizar o lo que realizaron o lo que van a hacer, ¿verdad? Me parece excelente, profe. Y le envío mediante Google Form, ¿verdad? Donde me da todo ya lo de las estadísticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí en la tarea uno puede enviar. La tarea uno ahí te va a poner el link del Google Form. Sí, sí, sí. Eh, Voy a enviar, profe. dale, profe. Gracias, Listo. profe, Mucho gusto, encantado. dale, profe Rubén. Y si no hay preguntas, cerramos y les envío esta clase, esta segunda. Y bueno, entonces nos vemos en una semana. Les envié unos links también para ver, para empezar a ver el tema. A veces no son solo de evaluación y les voy a enviar no sé si la próxima semana, la investigación que presenté en un congreso en abril en Madrid. Entonces le voy a enviar el video resumido porque el video dura 20 minutos y el video que subí en YouTube tiene 15. Entonces corté y a veces no corta muy bien. Pero el de 20 minutos tendría que subir el video eh, como está en YouTube, entonces ya les pongo ese link. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesora Nelly. Gusto. Dale. Dale. Profe, discúlpame, ¿dónde vamos a subir el examen que dijiste? Y ahí en la tarea uno, profe. Pero ahí hay un formulario. Pero vos podés Vamos a juntar nomás ahí. crear nomás un Word o Dale, un Excel como quiera, profe. Si querés en Google Form, igual nomás. dale, estamos, señor. Dale, profe. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, profesor Héctor. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias a todos. Mucho gusto. Gracias, profe. Gracias a ustedes.